Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con usted. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título las tradiciones navideñas. Hace 5 años que no hablamos de este tema. Vamos a recordarlo nuevamente. ¿Sabía que son muchas las tradiciones que giran en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Tradiciones que en ocasiones, más que acercarnos a Él, nos acercan al paganismo, al ocultismo y todo con la atmósfera de una fiesta, una dicha navideña. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de esta palabra. Dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar. Padre, y ponemos delante de tu presencia este mensaje y te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento para comprender cómo debemos de actuar como hijos tuyos en estos tiempos, en estas fechas, cómo debemos de ver las tradiciones navideñas y cuál es nuestro actuar con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque sabemos que tú has venido a este mundo para traer salvación. Te damos gracias, Padre, por tu obra redentora. Permite que podamos vivir todos los días de nuestra vida alabándote, glorificándote por lo que tú has hecho en nosotros. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. En estas fechas, cada año, el mundo festeja lo que se le conoce como la Navidad. En un ambiente de festividades, arreglos, tradiciones y regalos, las personas se declaran una feliz Navidad, lo cual significa un feliz nacimiento. Cuando le decimos a alguien feliz Navidad, le estamos diciendo feliz nacimiento. Pero ¿feliz nacimiento de quién? ¿De la persona o de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente se podrá decir feliz Navidad a todas las personas? Porque para la mayoría de la gente la Navidad es sinónimo de posadas, de piñatas llenas de colación, de pastorelas, de letanías y regalos bajo un arbolito artificial, según las tradiciones que rigen nuestra sociedad. Para otros son tiempos de vacaciones en una playa, bien rico, ¿verdad? Son tiempos de gastar o de ganar mucho dinero vendiendo toda la mercadería navideña. O por qué no, de pecar y dar rienda suelta a todas las concupiscencias de la carne, celebrando entre borracheras y fiestas el nacimiento ¿de quién? De Jesús. Qué incongruencia, ¿verdad? ¿Será esta la forma de celebrar tal acontecimiento? ¿A los ojos de Dios serán gratas estas festividades llenas de tradición? El mundo, tratando de celebrar la Navidad, ha olvidado su verdadero significado. Significado que quedó definido cuando el ángel anunció a José, desposado de María, el nacimiento de nuestro Salvador. Ahí en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo nació para salvar a toda la humanidad de sus pecados. Él no nació para que la gente se diga feliz Navidad, sino para que la gente sea libre de sus pecados al creer, amar, confesar y recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Porque solo así podemos tener una verdadera feliz Navidad. Cuando hemos nacido espiritualmente, es cuando se nos puede decir feliz Navidad. ¿Por qué? Porque ahora vive Cristo en ti.
cuando se da ese nacimiento espiritual. Es cuando la natividad se manifiesta en nosotros. Pero el mundo celebra este acontecimiento pecando y haciendo cosas que Dios no manda. Y que más que honrarle, nos hace partícipes del sincretismo romano y de las tradiciones paganas que nada tienen que ver con Jesús y que a veces tienen más que ver con las fuerzas de las tinieblas. Ay, hermano Jorge, ya me va a echar a perder mi cena navideña, ¿ya ve? Y tan contentos que estábamos todos en casa, preparándonos. Y a usted se le ocurre hablarnos de las tradiciones navideñas. Eso no se vale, hermano. Eso no se vale. Ojo, mire, no le estoy diciendo que no se reúna con su familia a convivir alrededor de una rica cena. Porque tampoco se trata de satanizar uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesucristo. Sino la intención es que tengamos el conocimiento correcto de los hechos que acontecieron en torno al propósito del nacimiento de Jesús, para que podamos discernir el origen de las tradiciones navideñas, para que cada uno aprenda a desechar lo malo y escoger lo bueno, porque de eso se trata la vida en Cristo, que podamos ir caminando en santidad y en obediencia, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las tradiciones del mundo. Porque dígame si no, diciembre es un mes que se llena de luces y colorido. ¿Ha visto las calles? ¿Ha visto los adornos en las casas? Y usted voltea a ver su hogar y dice, ay, yo ni una lucecita. Todos se llenan, todos los hogares se llenan de focos multicolores, esperando que en sus hogares reine la dicha y la felicidad. Y todo se ve tan bonito. Pues ha de ser bonita entonces la Navidad. Pero ¿será la forma correcta para hacer que llegue a nuestro hogar la luz de Jesucristo, trayendo todas esas luces artificiales? ¿No será que se sigue cumpliendo cada año en estas fechas lo que declaró el apóstol Juan? Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 al 11, donde dice, Juan 1 del 9 al 11. Aquella luz verdadera, fíjese, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Está hablando del nacimiento de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué cree? El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está triste este pasaje, ¿verdad? Porque cuando nació Jesucristo, Él vino a los suyos, pero los suyos, su pueblo, el hombre, no le recibió y no le conoció. El mundo anda en busca de la luz verdadera y cada año adornan sus casas, sus negocios, sus oficinas y calles con luces de colores, pero por más que se esfuerzan, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre no llega a sus hogares porque no ha entrado a sus corazones. Y no porque no quiera Jesucristo entrar en el corazón de cada persona, sino porque aquí está escrito, el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si la luz de Cristo no brilla en el corazón de cada hogar en este país o de todo el mundo que celebra estas fechas, es porque no han permitido que Jesucristo entre a sus corazones. Y cuando Jesucristo entre a sus corazones, en ese momento se dará su nacimiento espiritual y será verdaderamente una feliz Navidad. Tristemente, la mayor parte del mundo festeja el nacimiento de alguien al que no conocen. Festejan el nacimiento de alguien al que no han recibido como Señor y Salvador. Realizan festejos más por tradición e impulsados por la mercadería del mundo que por el entendimiento a la obra de Jesucristo y por un amor a Él. Y digo más impulsados por la mercadería porque son épocas en que usted ha visto
los centros comerciales? ¿Ha visto toda la publicidad en televisión, en internet, en las redes sociales? ¿Cómo nos instigan a comprar? Hay ofertas por todos lados y la gente parecen hormigas en los centros comerciales, así un hervidero que se mueven queriendo gastar su poco dinero. Y eso sí, ahorita hasta le dan a usted la oportunidad de pagar a 18, 24 o 36 meses sin intereses. Imagínese, usted va a vivir endeudado los próximos 3 años si usted toma malas decisiones. Ojo, no se deje guiar por el espíritu de la Navidad que le va a orillar a estar gastando su dinero. En ocasiones la gente celebra a alguien que no conoce. Por ejemplo, cuando las personas se reúnen a festejar el nacimiento de alguien, se reúnen normalmente ¿quiénes? Los seres queridos, los conocidos, ¿sí o no? Aquellos que le aman. En una fiesta que solemos llamar fiesta de cumpleaños. Eso es muy conocido por todos nosotros. Y eso es lo que al menos debería acontecer en cada hogar cristiano en estas fechas, si es que se reúnen a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero lo que acontece es que en la mayor parte de los hogares se reúnen a festejar el nacimiento de alguien al que no conocen. Festejan el cumpleaños de alguien al que no aman. Y se encuentran en una fiesta donde el festejado no está presente. ¿Se imagina? Y esto, pues está pasando. Por eso Dios nos hace la invitación el día de hoy a todos los que le conocemos. ¿Cuántos le conocen? A llevar su mensaje de amor, fe y esperanza a nuestros familiares y amigos. A que aprovechemos este tiempo en que el corazón de la gente se enternece para comunicar la verdad del nacimiento de Jesús. No para condenar, no para acusar, no para decirle, mira, tú ni entiendes lo que haces. Aprovechemos las fiestas, porque dentro de todo esto, lo bonito es la convivencia familiar. Y ese es un buen pretexto para que nosotros, que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, podamos llevarles la luz de Cristo a sus hogares, para que muchos puedan nacer de nuevo y verdaderamente celebrar una feliz Navidad. Como está escrito en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Así que si lo invitan a usted con sus familiares a una rica cena, pues recuerde que usted lleva la luz de Cristo y hágase el firme propósito de hablarles acerca de Jesús. Tome como pretexto el nacimiento de Cristo y dígales, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí empieza usted a compartirles el mensaje del Evangelio. ¿Cómo ve? ¿Se le hace buena idea? Que sea la luz de Jesucristo la que alumbre el corazón de cada hombre y no los foquitos de luz artificial. ¿Qué le parece si para realizar esta tarea en medio de nuestros seres queridos, conocemos un poco acerca de lo que está detrás de la Navidad? En primer lugar, hablaremos del propósito del nacimiento de Jesús. Propósito que Dios comunicó en diversas ocasiones y a diversas personas. Por ejemplo, a María. Acompáñeme a Lucas 1 del 30 al 33. Lucas 1 del 30 al 33. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús, Él es descendiente de la casa de Jacob. Jacob es el pueblo de Israel. Dice que llevará
el trono de David su padre. David fue el dulce cantor de Israel, uno de los reyes más grandes que tuvo, de la tribu de Judá. Él es descendiente, Jesucristo, de David. Pero no solamente viene del pueblo judío y de la casa de David, sino que será llamado Hijo del Altísimo. Jesucristo es el Hijo del Dios Todopoderoso. Y le fue anunciado a María el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, le vas a poner por nombre Jesús, que significa Salvador. También le fue revelado a José el nacimiento de Jesús. Acompáñenme por favor a Mateo 1, nuevamente, Mateo 1 del 20 al 21. Es nuestra cita base. Dice, y pensando él en esto, porque él pensaba dejar a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús, fue un milagro de Dios, donde el Espíritu Santo se posó sobre María y en ese momento quedó embarazada. Yo sé que es un hecho sorprendente, pero forma parte de nuestra fe, de que el Espíritu Santo utilizó a María para que el Hijo de Dios se hiciese hombre y habitase en medio de nosotros. Ahora, también este nacimiento le fue anunciado a los pastores de Belén. En Lucas 2, del 8 al 11, acompáñeme por favor. Lucas 2, del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo no sé si usted nota, pero en cada una de las anunciaciones del nacimiento de Jesús se describe cuál es su propósito, que Él sería nuestro Salvador, que Él vendría a salvar a toda la humanidad, a todo su pueblo de sus pecados. Nosotros conocemos el nombre castellanizado de nuestro Salvador como Jesús. Jesús, hijo de David, Jesús de Nazaret o Jesucristo. En hebreo es Yeshua y significa Salvador. Ahora, yo quisiera aclarar esto. Ya sea en hebreo o en español o en cualquier otro idioma, el Padre Celestial ha exaltado a su Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no importa cómo se pronuncie o en qué idioma, el nombre de Jesús tiene poder en cualquier idioma. Acompáñeme ahora a Filipenses 2 del 10 al 11, donde el apóstol Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay personas que dicen, no, es que tenemos que orar en el nombre de Yeshua. Tenemos que pronunciar el nombre de Jesús en hebreo, pero no hablamos hebreo, hermano. Y ya sea que se pronuncie en inglés, en español, en hebreo o en latín o en cualquier otro idioma, el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Y eso es lo importante, porque Dios comprende el corazón de todos nosotros y sabe que lo hacemos en el nombre de Jesús.
A Jesús se le dio el título de Cristo. Cristo en griego y en hebreo, Mashiach o Mesías, que significa el ungido, lo cual habla de que Jesucristo es el ungido o el Mesías en quien está la señal del Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Y esta era una característica muy importante porque desde los tiempos de Cristo se han levantado falsos cristos. Pero nuestro Señor fue el que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo es entonces el Hijo del Dios Altísimo que vino a establecer su reino en el corazón de todos los hombres. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, los cuales nos separan o nos separaban de Dios. Dice en Romanos 3, del 21 al 24. Aquí describe esta separación. Romanos 3, del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que nos dice la Escritura es que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres han pecado y el pecado nos separa de Dios. No podemos tener comunión con Dios si hay pecado. Y esto es algo que usted le tiene que explicar a sus familiares y amigos. Mira, te estás acercando a celebrar el nacimiento de alguien que murió por tus pecados. Pero si yo me porto bien. No, mira. Dios dice que todos los hombres hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y en el momento en que pecamos, estamos alejados de Él, estamos muertos, estamos bajo la ira de Dios. La gente tiene que escuchar eso. Pero si tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, a través de su gracia, Él te da perdón de pecados. Y en ese momento naces espiritualmente. Y te puedo decir feliz Navidad. ¿Cómo ves? La ley y los profetas testifican que Jesús vino a cumplir su propósito de salvar al hombre a través de su sacrificio en la cruz. Y las Escrituras dan testimonio de que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos los hombres sean salvos por medio de Jesús. Pero esto solo lo comprendemos cuando Dios viene a nuestras vidas y cuando le abrimos nuestro corazón para que Él nos revele su voluntad. ¿Cuántas veces a usted le hablaron de Jesús y a lo mejor usted lo rechazó y le dijo, espérame, a mí no me vengas con tus cosas? ¿Se acuerda? Yo fui de esos. Muchísimas veces. Pero cuando dispusimos nuestro corazón para querer creer, en ese momento, la luz de Cristo alumbró nuestro entendimiento y fuimos traspasados del reino de las tinieblas al reino de luz y comprendimos lo que es hacer Señor a Jesucristo en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo oraba para que sus discípulos tuviesen el entendimiento de esta verdad, de sus verdades. En Lucas 24, del 45 al 47, describe lo que hizo Jesús y lo que le dijo a sus discípulos. Mire, Lucas 24, del 45 al 47. Entonces Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Qué importante. Podemos tener la palabra y si no es dada del cielo la revelación de la palabra, nos quedamos sin entendimiento. ¿Usted está comprendiendo esta escritura? Es porque el Espíritu Santo se la está revelando. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jerusalén es figura de mi casa, comenzando desde mi hogar, desde mi familia. Ahora, si ya comprendimos el propósito del por qué nació Jesús, en segundo lugar, vamos a hablar de su nacimiento. El mundo celebra la Navidad del ser más importante del universo, pero curiosamente festejan el cumpleaños de alguien que no conocen, de alguien en quien no creen y que mucho menos le consideran en cada aspecto de su vida. ¿Qué gira en torno a estas fechas? En torno a la Navidad. El mundo celebra el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué fecha? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Cuándo es la Navidad? ¿Que el 24 no es la Nochebuena y el 25 es la Navidad? ¿Ya se da cuenta? Fíjese. Luego terminamos haciendo cosas que desconocemos. El mundo celebra el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. ¿Y por qué nos reunimos el 24? Precisamente, esa es la pregunta. ¿Por qué? Debemos de preguntarnos, ¿verdaderamente Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Él estará mandando que festejemos su nacimiento? Usted que ha leído la Biblia, ¿ha encontrado algún pasaje donde diga que festejemos su nacimiento? Mire, vamos a dar respuestas a estas preguntas. Vamos a la luz de las Escrituras. En primer lugar, Jesús nunca mandó festejar su nacimiento. ¿Sabe qué mandó festejar? Su muerte. Es sorprendente, pero así es. Acompáñeme a 1 Corintios 11, del 23 al 26. 1 Corintios 11, del 23 al 26. Comenta la Escritura. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Repita conmigo, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí describe el memorial que celebramos, que le conocemos también como la Cena del Señor, donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, porque a través de su muerte, Él vino a darnos a todos nosotros vida y vida en abundancia. Él cargó el pecado de toda la humanidad. En la cruz fue crucificado nuestro pecado. Él murió por nuestros pecados en lugar nuestro. Tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso, cuando lo comprendemos, híjoles, hermanos, se vuelve una realidad de nuestra vida y tenemos la certeza de que ahora nos está aguardada una morada celestial, la vida eterna, a todos nosotros. El festejar los cumpleaños es una tradición que aparece en casi todas las culturas del mundo y cuyo origen es incierto y tal vez se remonta a tiempos inmemorables. En la Biblia aparece que se festejan 2 cumpleaños. Una vez cuando el faraón de Egipto lo celebró, ahí en Génesis 40, versículo 20. Acompáñeme por favor. Génesis 40, versículo 20. Comenta, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Fíjese desde cuándo se festejan los cumpleaños. O sea, es algo que ha acompañado
a la humanidad en todos los tiempos y culturas. En otra ocasión aparece que se festeja en la Biblia un cumpleaños, ahí en Mateo 14, versículo 6. Mateo 14, versículo 6, cuando se está celebrando el cumpleaños de Herodes. Dice la Escritura: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Son los dos únicos cumpleaños que menciona la Biblia que se festejan. Y como que son de personajes no muy buenos. Si recordamos lo que hizo el faraón de Egipto y si recordamos lo que hizo Herodes, que decapitó a Juan el Bautista y estaba casado con la esposa de su hermano, o más bien, juntado con la esposa de su hermano. La Escritura no habla más de los cumpleaños, mucho menos del cumpleaños de Jesús. Enseña, en cambio, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ay, hermano, pues está como que medio raro entonces, ¿no? ¿Cómo va a ser mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿Por qué? Porque mire, el día que murió Jesús nos dio vida a todos nosotros. El día en que usted y yo partamos, ¿con quién cree que vamos a estar por toda la eternidad? Con el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso es que la Biblia lo contempla así. No aparece entonces ningún pasaje en donde Jesús mande festejar o celebrar su cumpleaños. Y el mundo celebra el nacimiento de Jesús adorando a un niño Dios, principalmente para comercializar una imagen, un acontecimiento, y para que a través de ese hecho pues se obtenga un beneficio económico, porque deja mucho, ¿sí? En segundo lugar, la fecha de su nacimiento no es el 25 de diciembre. No quiero que se ponga triste, hermano, no es el 25 de diciembre. Para la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y algunas iglesias reformadas y ortodoxas rumanas, la fecha del nacimiento de Jesús lo celebran el 25 de diciembre. Quiero recordarle que cuando hablamos de cristianismo, se refiere a todas aquellas iglesias que creen en Jesús. Iglesias tradicionales, iglesias religiosas o iglesias que no propiamente son religiosas. Otras iglesias ortodoxas, por ejemplo, lo celebran el 7 de enero. ¿Sabía usted eso? Hay algunas iglesias ortodoxas en Rusia, por ejemplo, que celebran el nacimiento de Jesús el 7 de enero, ya que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre. Entonces, ¿en qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo? Mire, acompáñeme a Mateo 1, versículo 18. Vamos a leer al versículo 25. Vamos a introducirnos en la historia. Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los dos únicos libros que registran este acontecimiento. Curiosamente, los 4 libros del Evangelio sí registran la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le habla? De que es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, vamos a presentar un diagrama. Vamos a proyectar un diagramita. ¿Sí lo alcanza a ver? Este diagrama muestra un calendario hebreo junto al calendario gregoriano que utilizamos todos nosotros, para que juntos podamos seguir las fechas importantes que nos llevan a conocer la fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos años, cuando compartí este tema, repartí unos calendarios, o en los cursos bíblicos se les entregan también de este tipo de calendarios. Por eso no lo repartimos hoy. Vamos a verlo aquí en la proyección. ¿Cómo podemos deducir nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a explicar un poquito el calendario. Mire, la parte que está en anaranjado es el calendario gregoriano, el que utilizamos hoy en día. El círculo que está en amarillo son los meses del calendario hebreo. El círculo azul son los nombres que aparecen de los meses del calendario hebreo antes del exilio, o sea, son los nombres más antiguos, nada más aparecen 4. Pero tenemos el conocimiento de los nombres actuales en el calendario hebreo, círculo amarillo, y círculo naranja, el calendario gregoriano. En el círculo blanco habla acerca de los acontecimientos que se dan en esas fechas, en la temporada de primavera, verano, otoño o invierno. Cuando hay lluvias, describe el círculo verde, cuando no hay lluvias, cuando está seco, en fin. Ya más o menos tenemos una idea de cómo está estructurado. Ok. ¿Cómo podemos conocer entonces el nacimiento aproximado de nuestro Señor Jesucristo? Acompáñeme al Evangelio de Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 9, donde se describe unos acontecimientos previos a la concepción de nuestro Señor Jesucristo, donde se encuentra un sacerdote llamado Zacarías, padre de Juan el Bautista, que le tocó ejercer el sacerdocio delante de Dios en el templo, y cuando estaba ahí ejerciendo el sacerdocio fue visitado por un ángel anunciándole el nacimiento también de su hijo. Mire, dice Lucas 1 del 5 al 9. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Repita conmigo, Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Hasta ahí. Se encontraba entonces el sacerdote Zacarías sirviendo en el santuario, en el templo, conforme al orden que se había establecido. ¿Cuál era ese orden? ¿Cómo es que le tocó a él? Él pertenecía a la clase de Abías. En el Antiguo Testamento, si vamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 24,
acompáñeme por favor, Primera de Crónicas 24, vamos a encontrar que el rey David organizó nuevamente el servicio del sacerdocio por turnos. Y vamos a ver que eran 24 familias de sacerdotes que les tocaba ministrar en el templo. Primera de Crónicas 24:3 dice: y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Empieza del 4 al 10 a describir los diferentes nombres de las familias y los turnos que les correspondía. A nosotros lo que nos importa es en el versículo 10, que describe el turno de la clase de Abías, y le tocó, ¿qué turno? El octavo turno. Si vamos al versículo 18 al 19, ahí describe que eran 24 turnos. Cuando termina de decir, la 23ª a Delaya, la 24ª a Amasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Dios, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que les había mandado el Señor, Dios de Israel. 24 turnos en 12 meses. ¿Cuánto tiempo le tocaba a cada turno para que todo se hiciese en orden? Aproximadamente 15 días, la mitad de un mes. ¿Está usted de acuerdo? Ok. Entonces, el primer turno, si volvemos al diagrama, iniciaba en el mes de Abib o en el mes de Nisán. En un mes son 2 turnos. Significa que ¿en qué turno o en qué mes estaba sirviendo el sacerdote Zacarías? Le tocó el 8º turno. Vamos a empezar a contar. Mes de Nisán, 2 turnos. Mes de Iyar, vamos 4 turnos. Sivan, 6 turnos. Tamuz, 8 turnos. Los últimos 15 días del mes de Tamuz estaba sirviendo Zacarías en el templo. ¿Ok? Significa que en el mes de Tamuz, al final del mes de Tamuz, fue cuando se le presentó el ángel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, de su hijo. Acompáñeme ahora, por favor, a Lucas 1:26. Dice la Escritura: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Volvemos a la gráfica. De la anunciación a Zacarías del nacimiento de su hijo, que fue en el mes de Tamuz, ¿cuántos meses pasaron para que el ángel Gabriel se apareciese a María a anunciarle el nacimiento de Jesús? 6 meses. Vamos a contar del mes de Tamuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que por el mes de Tebet se le apareció el ángel a María para anunciarle el nacimiento de Cristo Jesús. Si del mes de Tebet, en que quedó embarazada María, porque dice ahí el versículo 31 de Lucas 1, y ahora concebirás, o sea, en este momento estás concibiendo en tu vientre a nuestro Señor Jesucristo.
Si del mes de Tebet contamos 9 meses, que es aproximadamente la gestación de una persona, de un bebé, ¿en qué mes aproximadamente nació Jesús? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué mes nos da? El mes de Tisri. El mes de Tisri, si vamos al calendario gregoriano, es entre los últimos 15 días del mes de septiembre y los primeros 15 días del mes de octubre. Es un mes. Hermano, ¿y qué tal si se adelantó? Si fue octamesino. Pudiera haber sido entonces a inicios de septiembre. Si usted se da cuenta, lo único que podemos lograr es tener una fecha aproximada. Una fecha que nos ayuda a darnos cuenta que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. No se me ponga triste. Lo importante es que nació y lo más importante es que murió por nosotros. ¿Ok? Ahora, hay otras referencias acerca del nacimiento de Jesús. Dice en Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores guardaban las vigilias de la noche en la época que hacía calor. Si volvemos al diagrama, el círculo verde nos muestra cuáles son las épocas de verano, las épocas secas y donde hay algo de lluvia, que coinciden con los meses de agosto, septiembre y octubre. No podría haber nacido en diciembre porque ya había frío y lluvias. Y entonces los pastores no se quedan a acampar en el monte, sino que se refugian a todos los borreguitos por el frío. Debe de tomarse en cuenta también el censo ordenado por el César en los tiempos del nacimiento de Jesús, lo cual obviamente no pudo haber sido en los meses de diciembre o en los meses de la época de frío, en el mes de Tebet o Kislev, porque imagínense, cuando fue el censo, todas las personas tenían que regresar a sus ciudades de origen. Hubiera creado una rebelión, hubiera creado un descontento. Es más fácil viajar en épocas de calor. Ok. ¿Nos queda claro entonces cuál es la fecha aproximada en que nació nuestro Señor Jesucristo? En nuestro calendario, últimos 15 días de septiembre, primeros 15 días del mes de octubre. Y entonces, hermano, ¿por qué celebramos el 25? Por las tradiciones navideñas, porque se ha hecho una tradición. Y no solamente es la única tradición, hay muchas tradiciones que se han gestado en torno al nacimiento de Jesús y nada tiene que ver con su nacimiento. Por ejemplo, la tradición de los 3 Reyes Magos. ¿A quién le traían regalos los reyes? Pues a casi todos, ¿verdad? Vivimos en un país donde los Reyes Magos sí cumplen. En el país del norte es Santa Claus, aquí son los reyes. ¿Sí? Pero ¿qué cree? Déjeme decirle que no existen los reyes. No se me ponga triste, por favor. No quiero robarle esa ilusión, pero yo le tengo que decir la verdad. Porque ni la Biblia dice que eran reyes y no dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No. Mire, acompáñeme a Mateo 2 del 1 al 2, por favor. Mateo 2 del 1 al 2. Aquí describe la visita de unos magos. En aquel entonces serían como astrólogos. Dice
Mateo 2 del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En Mateo 2 del 9 al 10 comenta la escritura: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Se dice entonces que eran astrólogos o científicos orientales, estudiosos de los tiempos, de las ciencias, personajes sabios a quien Dios les reveló el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la tradición popular ha ido deformando todo esto. Entonces usted no va a encontrar el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar en la Biblia, es pura tradición. Otra tradición, por ejemplo, que se tiene es que se venera a un niño Dios, a un niño que no se toma en cuenta que creció y que se hizo hombre y que dio su vida por nosotros. Jesús no pide que se le adore a manera de niño. En Lucas 2:52 dice que Jesús no se quedó niño, sino que creció. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando inició su ministerio, Jesús tenía aproximadamente 30 años. Eso dice Lucas 3:23. Entonces Jesús no se quedó niño. Hermano, y eso de arrullar al niño, eso de llevarlo a bendecir, forma parte de tradiciones que no están en la Biblia. Otra de las tradiciones es que Jesús nació de una virgen que se mantuvo virgen todos los días de su vida. Y la realidad es que la Biblia habla de que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas, y muchos, ¿sí? De que José y María pues tuvieron una vida conyugal. Acompáñenme a Mateo 13 del 54 al 58. Esto lo comento porque lamentablemente la religión popular ha tratado de divinizar la imagen de María, poniéndola a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Y ella simplemente fue un ser humano como usted y como yo, que cumplió una misión y que necesitó arrepentirse de sus pecados también para poder tener la vida eterna y creer en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13 del 54 al 58 dice: y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La religión popular, en su deseo de hacer a la Virgen María a semejanza de Jesucristo, incluso ha desarrollado el concepto de la Inmaculada Concepción de María. ¿Ha escuchado? Donde se dice que María fue concebida también por obra del Espíritu Santo, haciéndola semejante a nuestro Salvador. Y eso, querido hermano, ¿qué cree? No aparece en la Biblia tampoco. ¿En qué se basa la religión popular? Se basan en el evangelio apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago, en un evangelio apócrifo. Pero en la Biblia, tal como la conocemos, no existe. Incluso en la Biblia católica no aparece.
¿sí? Es una tradición religiosa que se le conoce también como la Divina Infatita o Nuestra Señora de la Natividad. Otra tradición, o más bien un compendio de tradiciones que se han desarrollado, como la Cena de la Navidad. Es una tradición que consiste en un banquete a medianoche el 24 de diciembre, preparándonos en honor al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que pues nos reunimos para comer pavo, bacalao, cerdo, cordero y otros platos ricos y deliciosos. Y no es malo el convivir en familia, es algo bonito. Eso es la parte bonita de todo esto, porque en estas fechas es cuando la gente pareciera que se acerca un poco más a Dios o quisiese acercarse a Dios. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad nosotros. Vuelvo a decir, no es malo convivir en familia. Aprovechemos estas fechas para hablarles de quién es nuestro Señor Jesucristo. Otra de las tradiciones es el nacimiento navideño. Usted seguramente los ha escuchado, donde se hacen representaciones de figuritas en monitos de todos los pasajes que acabamos de leer, de María, de José, de Jesús, de los borreguitos, de los pastores de Belén, en fin. Y en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, se ha desarrollado esta tradición del nacimiento navideño. Algunos dicen que es una tradición que inició por San Francisco de Asís, un sacerdote católico. Otras tradiciones como la corona de Adviento, una corona que se pone en las puertas con ramas, con listones de colores, que de alguna manera anuncia que ese hogar pues está preparado para recibir el nacimiento de Jesús. Los villancicos, canciones o cánticos alusivos al nacimiento de Cristo. Las posadas. ¿A quién le gustan las posadas? Esas sí son buenas, ¿verdad? Posadas donde pues se festejan entre cantos el trayecto de José y María de su ciudad natal hacia Belén, donde los pastores de Belén corren presurosos, ¿verdad? También. Y bueno, lleno de piñatas que representan las fuerzas del mal que fueron destruidas por Jesús. Cuando uno agarra la piñata a garrotazos, pues es símbolo de que las fuerzas del bien triunfan sobre las fuerzas del mal, y todos los dulces son todas las bendiciones que pues Jesucristo trajo a nuestras vidas. La novena de aguinaldos, ¿lo ha escuchado también? Tradicional, donde las familias se reúnen a rezar novenarios del 16 al 24 de diciembre. Y bueno, al final el 24 lo celebran con una rica cena. Y entonces, hermano, todo esto lo debo de celebrar, sí o no. ¿Qué sí, qué no? A ver, dígame, ¿usted qué haría? Mire, yo lo que haría es orar a Dios y preguntarle, Señor, ¿cómo tengo que actuar en estas fechas? Usted conoce la Escritura, hemos visto algunos pasajes. Hay muchas cosas detrás también de las tradiciones navideñas. Hay muchas cosas que tienen que ver con las fuerzas del ocultismo. Porque, por ejemplo, la fecha de Navidad del 25 de diciembre fue una decisión que tomó la Iglesia Católica naciente, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano las celebraciones a Saturno durante la semana del solsticio eran los festejos principales, los cuales llegaban a su apogeo el 25 de diciembre, con el nacimiento del dios Sol. Cuando el emperador romano Constantino el Grande se convirtió al cristianismo en el año 312 de nuestra era, él institucionalizó el cristianismo como la religión oficial del Estado
y surgió la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y la Iglesia Católica, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, por medio del Papa Julio I determinó en el año 350 de nuestra era que el nacimiento de Jesús tendría que celebrarse el 25 de diciembre, porque se empataba. Lo que se hizo ahí fue un sincretismo. Las fiestas del solsticio se combinaron con las fiestas del nacimiento de Jesús. Se celebraba el nacimiento del Dios Sol el 25 de diciembre. Bueno, pues vamos a poner entonces el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Otro festival romano que celebraban era el de la Saturnalia, en honor a Saturno, y duraba cerca de 7 días e incluía la celebración del solsticio de invierno, una fiesta que se festejaba del 17 al 23 de diciembre. En la Iglesia Católica se sacó la tradición de hacer las posadas, que tiene que ver con la fiesta de la Saturnalia. Se encimaron también, para que los romanos pues pudieran acercarse más fácilmente a Jesucristo. Ahora, no solamente los romanos fueron el único pueblo que celebraban en estas fechas a sus dioses, sino los germanos y los escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, el dios nórdico, el dios del sol, de la lluvia y de la fertilidad. En estas fechas adornaban un árbol perenne que representa al árbol del universo, costumbre que se transformó hoy en día, ¿en qué cree? En el arbolito de Navidad, cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Los mexicas, celebraban durante el invierno el advenimiento a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. En el mes de, a ver si lo puedo pronunciar, Panquetzalistli, más o menos así, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Por esta razón, cuando los españoles llegaron a las Américas, aprovecharon las coincidencias de las fechas, volvieron a hacer otro sincretismo, que es una mezcla de tradiciones o de creencias. Los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la sustitución de personajes y así desaparecieron al dios prehispánico y mantuvieron la celebración dándole características cristianas. Ya no van a celebrar a Huitzilopochtli, ahora van a celebrar a Jesús y su nacimiento en las mismas fechas en que ustedes celebraban a sus dioses paganos. Hermano, ¿para qué le cuento? Mire, no le quiero quitar el gusto y todo lo que usted ya a lo mejor ha organizado, pero es muy claro, el Señor dice en Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces esos dioses ajenos se disfrazan de tradiciones, de costumbres, y debemos de tener también cuidado. Ojo, no estamos satanizando, no le estoy diciendo que no se reúna con sus familiares, no le estoy diciendo que, hermano, si me invitan a una posada, voy o no, ¿qué hago? Usted ore al Señor, usted pregúntele al Señor qué tiene que hacer. Y si usted conoce a un hermano que va a posadas, no lo critique. Y si usted conoce a un hermano que no va a posadas, tampoco lo vea mal, ni lo vea legalista. Cada quien, lo importante es que haga las cosas conforme a lo que Dios le está mostrando. Hermano, es que en mi casa mis familiares no son creyentes y ponen arbolito de Navidad y pues hasta me dijeron que yo pusiera la estrellita de encima. Participe con ellos, ámeles, ore por ellos, testifíqueles. Y tarde o temprano a lo mejor va a llegar el momento en que se van a dar cuenta que es una tradición que no tiene sentido y nada tiene que ver con Jesús. Lo importante es
amarnos unos a otros y llevar el mensaje de Cristo. Al final eso es lo más importante. Claro que si a usted le dicen, échate una copita, mira, vamos a brindar, y sabe que todos sus familiares se van a poner hasta las chanclas, pues tenga mucho cuidado, porque entonces precisamente eso es lo que festeja este mundo. Todas esas fiestas romanas, todas esas celebraciones eran carnavales, eran fiestas donde la carne pues estaba a la orden del día, todas las obras de la carne, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Yo le voy a invitar a que guarde este mensaje en su corazón y oremos para que el Señor nos guíe a conducirnos correctamente en estas celebraciones y tradiciones navideñas. Padre, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque es tu luz la que resplandece en nuestros corazones. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos ayudes a llevar a cada uno de nosotros, a nuestros familiares, vecinos y amigos, el mensaje de la cruz. Permite, Padre, que si nos reunimos con ellos, sea verdaderamente para glorificar tu nombre, para honrarte. Sabemos que tú no naciste en estas fechas y sabemos que tú nos mandas a celebrar más tu muerte, a recordar tu resurrección. Permite que en el nombre de Jesús, Señor, podamos llevar este mensaje de vida a nuestros seres queridos y guárdanos, Padre, de participar de cosas que tienen que ver más con las tinieblas que con la luz. Gracias te damos porque tú abres nuestro entendimiento y formas un pueblo entendido en todos nosotros para vivir tu palabra. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios le bendice y mucho ojo.